Hola. Buenas tardes. Estamos aquí para presentar el nuevo ensayo de Antonio, El Dios celoso. Y yo estoy muy contento de poder estar aquí presentándolo con Antonio y también junto a Lucho. Creo que para presentar este libro es lógico ser más de uno, porque al final es un libro sobre monogamias, monoteísmos y monopolios. Creo que ayer en Madrid solo había una persona, ¿no? Pero aquí somos dos, así que perfecto. Entonces, yo para presentar el libro quería presentarlo y la verdad es que no tenía muy claro cómo hacerlo. Entonces, bueno, no me conoceréis, pero yo soy muy aficionado a las listas y como con Antonio nos hemos conocido a través de una lista, pues he decidido escribir una para presentar el libro. Y dice así. Me asombra el desafío que ha supuesto escribir este libro, confeccionar esta gran arqueología del uno. Me asombra como durante 4 o 5 años Antonio se ha puesto unas gafas rojas, rojo sangre, como el post-it de la portada del libro, aquí. Y ha rastreado obsesivamente la larga sombra del Dios celoso en textos bíblicos, clásicos del canon occidental, mitologías capitalistas e incluso letras de canciones contemporáneas. Me asombra la erudición y los conocimientos presentes en este libro, pero sobre todo me asombra que el lector nunca siente que es un libro para eruditos. Me gusta que este libro docto se haya escrito desde la pasión y las tripas. Decía Paul Valéry que solo leemos a fondo lo que leemos por motivos personales. Me asombran las consecuencias que han acarreado estos dos preceptos del Dios celoso, el respeto de la propiedad y la jerarquía amorosa. Me asombra la envergadura de la estatua de Dios, erigida en el cruce de la avenida Monogamia y la avenida Monopolio. Y me divierte ver a Antonio en motocicleta dando vueltas a la estatua sin parar. Me asombra y me preocupa la actual obstinación de mi hija en ser la primera en todo. Tiene 3 años y medio. Me gusta que Antonio no pierda nunca de vista las preguntas fundamentales que le han llevado a escribir este libro. ¿Por qué amamos como amamos? ¿Por qué sentimos como sentimos? Me asombra el hecho de que, transportándonos tan lejos en el pasado, sea capaz de mantenernos siempre en el presente. Me asombra pensar junto a Antonio qué sería de nuestras vidas si Dios, en lugar de decir no robarás, hubiera dicho comparte tu felicidad con el prójimo. Me asombra su invitación a leer literatura como si fuera religión y leer religión como lo que es, una ficción. Eso es una cita de Antonio, me asombra cómo Antonio no se queda en una lectura contemplativa, que es lo que la mayoría de nosotros y nosotras hacemos ante textos tan importantes como la Odisea o la Eneida, o las tragedias de Shakespeare. No se queda abrumado por la maravilla de la creación, sino que agarra esos clásicos, los baja de sus pedestales, los pone al nivel de las aceras para mostrar de dónde proceden y lo nocivos que pueden llegar a ser. Me entristece darme cuenta de que el canon occidental es en realidad un coro de hombres que entona al unísono una melodía opresiva y lúgubre. Me asombra cómo Antonio revitaliza nuestros clásicos más clásicos, haciendo honor a la frase de Lichtenberg, miradas nuevas por agujeros viejos. Y es que El Dios celoso es también y ante todo un gran libro de crítica literaria. Me asombra después de leer El Dios celoso lo cristiano que soy, aunque nunca haya ido a la iglesia. Me asombra cómo aceptamos ciertas normas y prácticas como normales sin cuestionar su origen o su impacto en nuestras vidas. Antonio nos invita a reconsiderar lo que damos por sentado, recordándonos que, cito, no hemos llegado a este lugar por arte de magia, más bien somos el cañaveral al cual van a parar las aguas de los siglos. Me asombra la manera tan hábil que tiene Antonio de exculpar a 2 de los villanos más notables de la Biblia, Caín, el primer fratricida, y Judas, el traidor por antonomasia. Me asombra descubrir que la descripción de Dios hecha por San Agustín en sus Confesiones marca el definitivo ejemplo de masculinidad. Me asombra el sentido común de Antonio y cómo demuestra que la fe en ciertas ficciones nos hace vivir en un mundo a menudo absurdo y contradictorio. Me asombra lo bien que está escrito el libro y las preguntas que lo salpican y lo hacen avanzar. Me gusta mucho el epílogo agridulce del libro, titulado La fiesta del uno, donde el narrador Antonio J., roído por los celos, se consuela montando una fiesta solitaria y triste con canciones sacadas de diferentes playlists. Me entusiasma la posibilidad de que Antonio pueda escribir un día la otra cara de esta historia, una arqueología heterodoxa y radiante, repleta de diosas amorosas. Me asombran muchas otras cosas del Dios celoso, de Antonio J. Rodríguez, pero basta, que hemos venido aquí hoy a escucharle a él. Vale, yo voy a comprar el libro de Kim también, cuando salga de aquí. Yo quería comenzar
por tu obra anterior, ¿no? Porque en tu ensayo La nueva masculinidad de siempre, pero también en tu ficción, en Candidato, en Principio de competencia, siempre está esta guerra permanente de los hombres por obtener el cuerpo de la mujer. Pero en esos libros lo hace siempre a través del lenguaje publicitario, del lenguaje político, corporativo, ¿no? La cultura contemporánea. Y aquí nos dices, en realidad esto viene de 10.000 años atrás, desde la invención de la agricultura en Mesopotamia. Es decir, casi siempre ha sido así, ¿no? Entonces yo quería saber cómo ocurrió este viaje en el tiempo. Bueno, pues vamos allá. ¿Me oís bien? He sido castigado con una afonía en la semana de mi presentación, probablemente por escribir el libro, que cada quien interprete como quiera estos signos. Muchas gracias, Kim, por este texto precioso. Gracias a Lucho y Kim por participar en esta presentación y, por supuesto, por todos los que estáis hoy aquí, que me parece una proeza de la civilización que una tarde de finales de junio se reúna tanta gente a hablar de estos temas. Entonces, de verdad, muchas gracias. A ver, varias cosas a propósito. Quiero introducir una pequeña respuesta a Kim y una respuesta a tu pregunta. Hay algo que me ha gustado particularmente en la presentación estos días. Pues bueno, he tenido muchas conversaciones a propósito del libro y como podéis sospechar, hay por ahí de fondo algunos temas más o menos densos, más o menos pesados. Y sin embargo, el recuerdo que yo tengo de la escritura de este libro es muy lúdico. O sea, hay mucho fondo detrás, creo, pero hay mucha forma. Es decir, para mí ha sido casi tan importante esa diversión, ese slalom, ¿no? De ir cruzando ideas, ¿no? Nunca he esquiado en mi vida, pero me imagino que quien sepa esquiar y quien disfrute de esto debe ser así, ¿no? Debe ser como este sentimiento de grandeza de estar bajando de una ladera uniendo puntos, ¿no? Y eso de alguna forma es el ensayo, no solo este ensayo, sino cómo concibo de alguna forma la escritura y la escritura de ideas. Y en respuesta a tu pregunta, Lucho, a ver, ayer lo citaba en Madrid, hoy lo vuelvo a citar, una de las lecturas que más gracia me ha hecho del libro, que va muy en línea de esta imagen muy elocuente que has empleado tú, Kim, de la motocicleta dando vueltas como loco alrededor. Es un poco esta idea de apabullante, que decía Gonzalo Torné, apabullante en su persecución monomaníaca de la idea, ¿no? Es un nivel de obsesión el que trae este libro importante. Creo que hay una neurosis importante en este libro, pero también en buena parte de la obra anterior, que tiene que ver efectivamente con tratar de descifrar o de apreciar cómo se construyen o cómo se forjan esos constructos de la masculinidad desde distintas formas, desde el lenguaje publicitario, desde las figuras de la de la cultura popular, desde muchos espacios, ¿no? Este es un libro, de hecho, que yo siempre me estoy moviendo como cualquier autor neurótico que se está pasándoselo bien en su charca de contradicciones. Este libro está lleno de contradicciones. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con que hay un repaso por textos religiosos, hay un repaso por el canon occidental que, como sabemos, es mayoritariamente masculino. Hay un repaso por toda la cultura startup contemporánea, que de nuevo es totalmente masculina.
lo digo abiertamente y quien lo lea lo verá, es un libro donde solo hay hombres, ¿no? Y sin embargo también es un libro que creo que también es bastante claro que está escrito desde una posición de un narrador total y absolutamente neurótico con los asuntos de la masculinidad y que se ha preocupado de leer ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, long story short, respuesta corta, efectivamente es una vuelta, o sea, si este libro, como decía Kim, es dar vueltas sobre una misma idea, si lo juntamos con el corpus de la obra conjunta, por cierto, me llama la atención que hayas mencionado al principio de Incompetencia, Sí. libro por ahí perdido, es todo ese corpus, ¿no? Es este velódromo de la locura alrededor de la masculinidad. Porque de hecho desemboca en tu obra anterior, de alguna manera. O sea, comienza por los clásicos y desemboca en la cultura contemporánea con esta playlist bueno, una fiesta del uno, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí la parte de la forma me ha interesado mucho, sobre todo el reto ensayístico que es hablar de tantas cosas, de tanta erudición y tener la sensación de que no es un libro, como he dicho, para eruditos. Es decir, ¿cómo está bajado esto? Porque por un lado uno siente que siempre estás hablando a las personas y de manera muy prosaica, digamos. Y por otro lado también... sí, eso. Y por otro lado también el ir tan al pasado y estar tan anclado en el presente. O sea, aquí tenías como a la hora de escribir en mente esto de que no querías que fuera un libro para eruditos. Es decir, que, no sé, veo que utilizas muchas preguntas, siempre pues haces referencia a veces a tu hijo. O sea, quiero decir, ¿no? Hay como todo, hay un trabajo de no perder al lector. No sé si nos puedes hablar un poco más de esto. A ver, el tema de la forma es totalmente crucial. Lo he dicho en más de una ocasión, está aquí entre los presentes. Mi fascinación por el ensayo, en tanto que género, viene de autores como por ejemplo Eloy, donde, bueno, el ensayo es una fiesta, o sea, no es algo aburrido, ¿no? Es decir, puede ser un tipo de literatura más imaginativa, o por lo menos al mismo nivel de imaginación que, no sé, un poemario o una novela, ¿no? Normalmente, digamos, en el imaginario colectivo, cuando pensamos en literatura, solemos imaginar como que el más alto grado de la imaginación lo encontramos en la novela. Yo creo que no, yo creo que la escritura de ideas pues bueno, puede estar repleta y puede beber de muchos recursos formales de distinto tipo. Es cierto que yo, por ejemplo, cuando escribo novela empleo muchos recursos que vienen del ensayo, y cuando escribo ensayo empleo muchos recursos que vienen de la novela, ¿no? Siempre estoy como cruzando cosas. Al mismo tiempo, y de nuevo dentro de todas estas contradicciones que al mismo tiempo también componen o conforman la voz de uno, lo comento en varios puntos del libro. Al final también, aunque digamos este viaje me lleva lejos, ¿no? Me lleva a textos bíblicos, el canon, etcétera, etcétera, pero los orígenes, las primeras preguntas, ¿no? Por las cuales surge este libro, están ancladas pero en una experiencia subjetiva y luego en una cultura popular que está llena de todas estas, de todas estas manías, de todas estas problematizaciones, ¿no? Y además, finalmente, y esto es muy importante para mí también, mi ejercicio, voy a decirlo así, militar de aprendizaje de la escritura ha tenido lugar en Internet, es decir, en medios online, en captar la atención a lo bestia, ¿no? En salir con un puñal a buscar a la gente, ¿no? Entonces eso te curte de alguna forma y al mismo tiempo te genera pues esta voluntad de tratar de ser persuasivo, en el sentido también de que yo siempre que planteo la escritura lo planteo desde la perspectiva de una conversación con amigos, ¿no? Es decir, esto es algo que yo pueda comentar en un bar en la segunda copa,
Es decir, aquí hay pues, sí, mucho comentario sobre la Biblia, mucho comentario sobre Flaubert, sobre Bloom, sobre Shakespeare, etcétera, etcétera, pero digamos si tradicionalmente, ¿no? Es decir, imaginamos que estos son temas para los cuales uno solo está legitimado a hablar a partir de una cierta edad, publicando en acantilado y con un cierto tipo de experiencia vital, yo reivindico pues, una manera, no sé, más jocosa, más divertida, ¿no? De aproximarse a eso. Y esa es la intersección intencionada del libro. De hecho, un apunte para los que no han leído el libro, el texto está repleto de citas, de análisis de textos literarios y bíblicos, de análisis de comentarios de películas, listas, relatos personales, alguna crónica, reflexiones al vuelo, hay algún business case incluso, hay alguna ecuación, hay canciones. O sea, quiero decir, yo estaba pensando y pensaba, es un libro sobre, o sea, podría ser como un poliamor de la forma, ¿no? Hablando de monoteísmo, ¿no? De monogamia y de monopolios, ¿no? Entonces, bueno, creo que es acertado porque es como ¿no? Es, para hablar de esto, pues voy a utilizar estas herramientas que hablan de otra cosa, ¿no? Sí, dentro de las inacabables contradicciones vitales que tengo, claro, aquí hablamos, por ejemplo, de, digamos, esta tensión entre hablar de clásicos y hacerlo de una manera como más o menos golosa o apetecible, ¿no? Pero, por ejemplo, uno podría pensar, ¿no? Que si uno se dedica a pues estos temas, ¿no? A reflexionar sobre clásicos, sobre la Biblia, sobre cuestiones teológicas, crítica literaria, etcétera, etcétera, pues uno se imagina pues, una persona en una biblioteca aislada del mundo y, por desgracia, para beneficio en según qué momentos, mi vida es todo lo contrario, o sea, hay acción y estrés todo el rato, mucho más del que a mí me gustaría. Entonces, me pasa, ¿no? Pues como yo tengo una agencia de comunicación, entonces veo un Excel con un business plan y veo un relato, ¿no? Es decir, donde el tío de finanzas ve números, yo veo como, pues hay ahí cosas que tienen que pasar y puntos narrativos, ¿no? Es decir, sí, estoy viendo como relatos todo el rato que hacen efectivamente que al final emplees todo esto para, pues, bueno, para construir la obra. A mí también me llamó la atención la forma, porque siento que en ocasiones estás invadido por las fuentes, poseído por las fuentes, porque de hecho siento que el tono del libro va cambiando a medida que te vas refiriendo a distintos temas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando estás hablando de religión, hay textos como este que dicen: un hondo dolor recorre el pecho del hombre cuyo amor no es correspondido. Un hondo dolor desintegra al hombre que tras mucho trabajo no obtiene frutos. Un hondo dolor recorre el pecho del que sabe que él no es la única persona que aviva la imaginación de su compañero o compañera, que pareciera que fuese, no sé, las lamentaciones de Ur o las confesiones de San Agustín, algo así, ¿no? Y luego se va transformando a medida que pasa el tiempo, como en el romanticismo y luego en la cultura contemporánea, ¿no? Y yo también quería saber si tú sientes que estas fuentes, sobre todo las del primer capítulo, no solamente te invadieron al momento de escribir el ensayo, sino que sientes que ya te invadieron definitivamente y que van a cambiar tu literatura. Pues no lo había pensado hasta ahora que lo mencionas, pero tienes toda la razón del mundo. O sea, es verdad, y aquí reconozco mis limitaciones, que por mucho júbilo y por mucha tentativa de hacer divertido un comentario al, no sé, libro de Job, pues hombre, la temática del texto llega hasta donde llega, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, y esto es verdad, como que no es voluntario, por así decirlo, como que a medida que va aproximándose el final, no sé, hay como más, creo como que me entraron como más ganas de hacer como pirotecnias, ¿no? Fue como, supongo que pasa también, ¿no? Cuando uno escribe, te vas como, o sea, la transmutación del estilo muchas veces consiste en me estoy aburriendo de mí mismo, voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay un poco de todo. Vale, yo quería seguir hablando de las contradicciones, porque hay
Algo que quizás era evidente para todo el mundo, porque yo nunca había visto, que era que a medida que se va simplificando el panteón religioso, todos los roles que tenían los dioses de forma individualizada, ¿no? Kali, la vengativa, la terrible, Hermes, el que se burla de los seres humanos, todo esto recae en un solo dios, que es terriblemente contradictorio porque es vengativo, es violento, es manipulador, pero también es amoroso, es misericordioso, ¿no? Entonces quería que hablases un poco de esto, como de las contradicciones del uno. A ver, para mí es uno de los grandes problemas que a mí particularmente me supone o me significa la relación con la experiencia religiosa, con la experiencia católica, ¿no? Es decir, uno podría pensar que, pues bueno, si viniendo un poco de mi contexto, entre muchas comillas, político, etcétera, etcétera, bueno, voy a hacer como una enorme crítica a textos religiosos, textos, no sé, que tienen que ver con la economía, etcétera, etcétera, y precisamente a mí lo que me interesa es ver un poco ese zig-zag, ¿no?, en el que nos movemos permanentemente. Entonces, a propósito, sí, a mí en el libro, no sé quién, creo que lo has comentado tú, me interesaba ver una serie, o desmontar, ¿no?, una serie de, o poner sobre la mesa, digamos, esa herencia sentimental absolutamente neurótica, como una de las principales religiones de Occidente, no sé, que encontramos efectivamente en la historia de Caín y Abel, ¿no?, que todo el mundo dice, no, es que está muy mal matar a tu hermano, ¿no? Eso no está bien hacerlo, pero claro, el contexto es que tienen que llevar regalos, ofrendas a Dios, y Dios dice, me gusta más el regalo de tu hermano, ¿no? Entonces, como eso no está bien, o sea, si te dan regalos, pues no, los aceptas los dos, y ya está, ¿no? Pero si encima, precisamente, estás diciéndole a la gente que pues el amor de Dios es lo más importante, y Dios dice, regalas mal, pues puedo entender un poquito, ¿no?, como que le tires una piedra a tu hermano, o cosas como ya sabéis, ¿no?, como el sacrificio de Isaac, es como, bueno, mata a tu hijo para demostrarme lo mucho que me quieres. Como, yo creo que hay maneras más sanas, ¿no?, y bonitas, ¿no?, de expresar el amor, pero de ahí venimos, ¿no? Y sin embargo, lo comento en el libro, y con eso me estoy peleando todo el rato, ¿no? Es decir, bueno, la Biblia, textos literarios posteriores, Dante, etcétera, etcétera, son ricos precisamente dentro de esa jaula conceptual, sentimental que puede plantear el uno religioso. Son ricos en expresiones del amor muy interesantes. Lo comentaba ayer, no me canso de repetirlo. Recomiendo encarecidamente la traducción de Cantar a los Cantares de Fray Luis de León, con una frase que a mí siempre me parece preciosa, que es el béseme de besos de su boca, que siempre digo que parece un reggaetón. Pero hay un erotismo ahí, en esa frase, en tantos otros textos, que no se puede evitar, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que a una calamidad le sigue toda una serie de ventajas, ¿no?, sentimentales. A ver, la segunda parte del libro revisas algunos textos súper importantes del canon occidental con tus gafas rojas, y muestras que la mayoría de los textos de nuestra cultura, pues, que veneran son muy nocivos, ¿no? Entonces voy a leer para que veáis un poco. Bueno, Antonio explica, digamos, la Odisea y la Eneida en 3 páginas, pero es de manera irónica, es divertido. Y llega a este párrafo, que es una lista que me gusta mucho. Llegados aquí, parémonos a reflexionar. ¿Qué aprendimos del amor según los grandes tomos de la épica grecolatina? 1. Que el extranjero es una amenaza que roba a nuestras mujeres. El rapto de Helena visto por los griegos. 2. Que tu compatriota es una amenaza que tarde o temprano querrá ocupar tu alcoba con tu esposa. Odiseo de regreso a Ítaca con Penélope rodeada de pretendientes. 3. Que puedes pasar 7 años con una ninfa a la que embarazas de 2 hijos y luego regresar a casa de manera heroica. Odiseo y Calipso.
4. Que el destino y la gloria es lo más importante de todo. Eneas abandonando a Dido. 5. Que a una gran derrota puede seguir una victoria aún mayor, si uno sigue su verdadero destino. Eneas alumbrando el imperio romano tras perder en Troya. 6. Que una mujer sola y sin compañero es el peor destino posible y que a menudo anticipa el suicidio. Calipso y Dido. 7. Que la manera de vengarse del extranjero es secuestrar a sus mujeres. Aquiles y Agamenón pasándose a las esclavas troyanas. Y 8. Que solo puede quedar un hombre al que adorar y que su esposa es su trofeo. Helena entre París y Menelao, Penélope entre sus pretendientes de Odiseo, Lavinia entre Turno y Eneas. Y esto lo haces pues con muchas otras obras del canon occidental y el balance es desastroso. O sea, el balance es, o sea, un coro triste es poco, o sea, quiero decir que da yuyu, en realidad. Yo creo que esto constata, ¿no? Cuando la gente dice, qué importante es la cultura y leer clásicos y no sé qué. Pues yo tengo un hijo que se llama Ulises, tiene 8 años y, hombre, con este tipo de lecturas yo preferiría que no se acercase a la Odisea hasta por lo menos, no sé, los 35 años, ¿no? Porque el tipo de enseñanzas que hay ahí, pues... pero volvemos a lo que comentamos antes con la Biblia, ¿no? Es decir, sin salir de la Odisea, ¿no? El protagonista o los protagonistas tienen un carismazo increíble, ¿no? Es decir, es imposible que te caigan mal. Sin embargo, pues si das un paso atrás, pues te encuentras con este tipo de cosas, ¿no? En plan como, claro, tú estás viendo como escena a escena, ¿no? Microscópicamente qué es lo que está ocurriendo, pero luego dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Y pasa todas estas cosas, ¿no? O sea, en el caso de, o sea, el inicio, ¿no? Y el fin de la Odisea, ¿no? Es decir, vamos todo el pueblo a defender a la mujer del rey. Y luego regreso y mi vecino se quiere acostar con mi esposa, ¿no? Es terrible la relación con la masculinidad que se plantea. Pero bueno, efectivamente el canon está lleno de este tipo de cosas que, de nuevo, de aquí surge mi invitación a leer el canon. Un dato que siempre me gusta recordar es que de los 5 grandes autores canónicos, ¿no? Homero, Goethe, Shakespeare, Cervantes, ¿quién me estoy dejando? Y Dante, 2 de ellos construyen sus grandes obras a partir del amor desarrollado a menores de edad, que es Margarita con Goethe y Beatriz, portada del Dios celoso, con Dante. Hoy este tipo de obras implicarían una orden de alejamiento a los autores, pero pues bueno, suponen un lugar en el canon que se puede discutir, o por lo menos que nos problematizan según qué tipo de lecturas, porque de nuevo, para mí lo interesante de este tipo de cuestiones no es que estemos hablando o sea, para mí lo importante no es solo quedarnos en un territorio de la crítica literaria o de despachos de filología, sino que bueno, son primero en la religión, luego en la literatura y después de la literatura, no sé, en el cine o en la cultura pop, modelos conductuales en los que nos vemos reflejados, ¿no? Todo viene de ahí. Entonces, bueno, pues siempre es interesante hacerse según qué tipo de preguntas y disfrutar, de nuevo, como de las contradicciones que plantean. O sea, evidentemente es una putada, es una provocación. Aparten a sus hijos de las obras clásicas de la literatura, pero vayan con cuidado también. Citas un pasaje de las Confesiones de San Agustín, que es maravilloso, es graciosísimo también. San Agustín describiendo a Dios, y que dice que es sumo, bonísimo, potentísimo, justísimo, secretísimo, prestísimo, hermosísimo y fortísimo, inmutable, mudando todas las cosas, nunca viejo, nunca nuevo. Y al final tú te preguntas si no es esto como una especie de exhibicionismo religioso, porque evidentemente Dios sabe cómo Él es, no necesita que nadie lo describa. Pero yo también pensaba, si no es la pregunta que te haces tú al principio sobre la correspondencia, si no es Agustín buscando la correspondencia de Dios, porque al final sabe que esto es una plegaria que
que se va al vacío y que no le toca más remedio que escribirla, ¿no? Porque nadie le va a responder. De nuevo, aquí podemos estar ante un abutado, todo lo contrario, pero yo cuando leo este pasaje, de nuevo, como tantos otros que habéis mencionado, que me parece que está lleno de una belleza y de un amor irreprochable, pero también ves un poco como al pelota de la empresa, ¿no? Es decir, ¿por qué está diciendo todo esto del jefe delante del resto de trabajadores, ¿no? Es decir, ¿por qué está San Agustín celebrando tanto a Dios delante del resto de es un poco violento, ¿no? Aún así, de nuevo, o sea, no lo pongo en duda, es muy bonito. De nuevo, San Agustín, a través del retrato que hace de Dios, plantea un tipo de ejemplaridad masculina que, como puede ocurrir con Odiseo, es difícil de rechazar. Es decir, los grandes villanos y los grandes personajes de la literatura o los grandes personajes de la política, podríamos decir, o de la empresa o de lo que sea, tú puedes tener razón o puedes no tenerla y convencer. Es decir, una cosa es la coherencia de las ideas y otra cosa el carisma y el magnetismo, ¿no? Entonces, aquí de nuevo nos encontramos, ya no solo en el Dios de San Agustín, sino en el propio San Agustín, pues decir, hombre, efectivamente pareces como el pelota de la máquina de café de la empresa, pero qué bien has escrito, ¿no? O sea, no me puedo resistir a tus encantos verbales, Agustín. En el libro hablas extensamente sobre la fe. Y algo, bueno, yo la verdad es que es algo que podríamos considerar como caduco, ¿no? Y la verdad, pero sin embargo demuestras cómo la fe desempeña hoy en día un rol crucial, no solo en la religión, sino también en el mundo empresarial y en las relaciones personales y amorosas, incluso llegando a causar grandes problemas de salud. Y eso lo haces a través de una lectura muy productiva del Éxodo, del episodio del Éxodo bíblico. No sé si nos puedes explicar un poco. Sí, de entre las primeras lecturas que el libro ha tenido, yo para mí mi obsesión con el libro era el concepto del uno. Uno de los primeros subtítulos del libro era un tratado acerca del uno. Tú, Lucho, comentabas que es un libro sobre el amor, o sea, tú pusiste el foco en el amor. El otro día Natalia decía que es un libro en realidad sobre la fe, y estoy de acuerdo, ¿no? A mí algo que me interesaba explorar mucho en el libro es precisamente se ha trabajado mucho, pero bueno, creo que, digamos, en estos contornos no. Me interesa mucho lo que podríamos referir como sociedades post-religiosas. Es decir, la gente no habla en el día a día del Éxodo, de la Biblia, de las confesiones de San Agustín, etc, etc, etc. Sin embargo, esa sombra de Dios, de la fe, etcétera, etcétera, está presente en todo el rato, en todo momento, ¿no? Evidentemente, el relato de Éxodo es súper importante en el libro, es el que vertebra. También otra manera de entender el libro, son como 200 páginas comentando Éxodo. Si no lo habéis leído, no lo conocéis, long story short, Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento, va de lo siguiente, ¿no? Es decir, los israelíes están en Egipto esclavizados, aparece Moisés guiado por Yahvé y dice, chicos, vamos de camino a la liberación. Entonces le siguen y de camino a tierra prometida, pues tienen la travesía por el desierto, ¿no? Entonces hay un momento muy bonito que a mí me encanta, que son, bueno, por supuesto ocurre el tema del falso Dios, que ahí es cuando Yahvé se enfada y dice, no, o me servís a mí o nada, y ahí es cuando surge la idea del Dios celoso. Pero hay un momento muy bonito, ¿no? dentro de esa travesía por el desierto, que es cuando los israelíes empiezan a decir, pues yo creo que estamos mejor como esclavos, ¿no? O sea, yo digo, aquí en el desierto no hay nada, no llegamos nunca, estoy cansado, quiero llegar ya, no hay nada por delante, casi que prefería la esclavitud, ¿no? Entonces,
para mí uno de los puntos vertebradores de todo el libro es que este relato está presente en todos y absolutamente cada uno de las dimensiones vitales que tenemos, ¿no? Es decir, cualquier movimiento político se basa en esto, de cualquier ideología, ¿no? Es decir, tenemos que llegar a una utopía, sea del tipo que sea libertaria, sea narcocapitalista, sea marxista, sea feminista, sea antirracista, y para eso hay que cruzar un desierto, ¿no? Cualquier relato ejemplarizante de lo que tiene, debe o tiene que aspirar a ser una pareja es eso, ¿no? Es decir, te encontrarás no sé, piedras en el camino, pero tú aguantas, ¿no? Y fruto de eso es que, bueno, ahora está normalizado, pero bueno, fruto de eso es que el divorcio no se legaliza hasta hace un par de tardes, como bien dice, ¿no? Y así con todo. Y por supuesto en el mundo empresarial ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, todo este espectro de cultura startup se basa en eso, ¿no? Es decir, tenemos que producir la ignición de algo, de una idea en la que todos debemos confiar, atravesaremos un desierto y nos convertiremos en un unicornio, ¿no? Spoiler, casi nunca pasa, y sin embargo, pues es el motor de las ficciones que permanentemente nos creamos, pues para estar haciendo lo que estamos haciendo. Igualmente, yo por supuesto defiendo este tipo de ficciones, creo que todos las tenemos. Como escritor y narrador a mí me encanta construir ficciones, pero al mismo tiempo también me parece legítimo, y creo que es una de las puertas que me gusta abrir en el libro. Creo que a veces también es importante decir, o saber decir, no, es que darle la razón a los que querían seguir en Egipto, ¿no? En plan, como, no, ¿sabes qué pasa? Nos hemos equivocado. Esto no va a ningún lado, demos marcha atrás. A veces es legítimo, ¿no? A veces es legítimo decir, mira, ¿sabes qué? No puedo más. No, es que no quiero seguir por el desierto, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante por todas estas cosas y más. Qué esperanzador, ¿no? Sí, no, sí, en serio, qué esperanza, joder. Seguir. Bueno, sobre la ficción justamente hay una tesis, creo que es la más interesante y la más polémica del libro, que es que el amor es una creación de la literatura. Y es buenísimo, ¿no? O sea, lo explicas muy bien y me convenciste. El amor comienza con el Cantar de los Cantares, y el amor cortés luego con las novelas de caballería, y el amor romántico con Dante, e incluso las alternativas a este tipo de amor siempre vienen de la literatura, ¿no? El poliamor desde Flaubert o desde Annie Ernaux, o la ridiculización del amor cortés desde el Quijote. Y yo quería saber si tú de verdad crees que la ficción precede a la acción, si nosotros creamos una ficción para luego actuar acorde a esa ficción que nos creamos, o si no es más bien como una especie de deseo del escritor de que la palabra tenga características sobrenaturales o mágicas. Hombre, evidentemente nos encontramos ante una típica pregunta de situación de qué es primero, la gallina o el huevo. Lo que sí es cierto es que históricamente ha habido una correlación entre los relatos que existían, en particular en lo que al amor se refiere, y los usos y costumbres, ¿no? de la especie humana. O sea, por ejemplo, no sé, puedes decir que prácticamente hasta, no sé, Petrarca, Dante, no es tan frecuente la literatura amorosa, ¿no? Existe otro tipo de géneros literarios que dan luego lugar a combinaciones también como muy interesantes, ¿no? O sea, ahora me acuerdo, por ejemplo, como del caso y con variaciones muy interesantes, ¿no? No sé, el caso de Cervantes, Dulcinea es un accesorio, ¿no?
es el starter pack del caballero, en plan, como necesito como una dama, pero en realidad lo que yo quiero es ser un caballero, ¿no? O sea, puede ser Dulcinea, como que es el primer caso, ¿no? Donde se parodia de una forma tan salvaje, ¿no? La figura femenina, ¿no? Frente a estas idealizaciones italianas, pues aquí hay mira, es que, ¿sabes qué? O sea, para hacer esto necesitas pasar por aquí. Entonces, no sé, ¿qué es primero la gallina o el huevo, ¿no? Es decir, en el caso, lo menciono también, el siglo XIX, Ibsen fue censurado en varias ocasiones, Casa de Muñecas, ¿no? A mí es una de mis obras de teatro favoritas, ¿no? Donde al final pues el personaje abandona la casa. Anécdota que me encanta compartir. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Hay como mucho contexto, pero bueno, digamos, es una mujer que se sale de la casa y deja al marido con los niños, ¿no? Es decir, es algo que en el siglo XIX pues era una cosa totalmente salvaje, ¿no? Es decir, qué clase de desalmada mujer va a hacer eso, ¿no? Cuando adaptaron durante el franquismo esta obra, no es gracioso, pero sí es gracioso. La mujer volvía a la casa, ¿no? Entonces, como, bueno, hay un conflicto, como amenaza con me voy de casa, pero luego vuelve, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues bueno, o sea, es un claro ejemplo de el relato puede abrir las puertas de la imaginación a sitios donde a lo mejor el grueso de la sociedad preferiría no estar. Yo particularmente, y supongo que es una manera de darle pompa a la profesión en la que con mucho esmero y mucha fe participamos, que es la escritura, quiero pensar que efectivamente la literatura tiene la habilidad de configurar maneras de sentir, pero creo que siendo 100% honestos te diría esto es hacerse la pregunta de qué es primero la gallina o el huevo, ¿no? Es decir, no hay una respuesta. Bueno, yo igual me voy un poco por las ramas, pero leyendo tu libro y la crítica que hay en esta idea del uno, pensaba que tal vez la novela, como la hemos leído desde siempre, se constituye sobre algo problemático, que es a saber que una novela suele haber un héroe y un punto de vista necesariamente individualista del mundo. Pensamos en nuestros grandes referentes del siglo XX, ¿no? Joseph K., Bloom, Mrs. Dalloway, el narrador de La búsqueda de Proust, ¿no? Y siempre, pues eso, siempre parece ser que tenemos que pasar por un uno, ¿no? Una singularidad, un narrador que sea en primera o en tercera persona del singular, ¿no? Entonces, bueno, estaba dando vueltas a esto cuando estaba leyendo tu libro y no sé, y estaba pensando en qué otras maneras de escribir, ¿no? A mí se me ocurría, por ejemplo, ¿no? Svetlana Alexievich, ¿no? Pues, ¿no? O sea, utilizar muchas voces, ¿no? Ir hacia una literatura más del nosotros que del yo o del él, ¿no? Y de hecho, pensando en Svetlana Alexievich, pues es una escritora que está obsesionada por el amor y que digamos, son coros, digamos, lo que ella escribe. En cambio, pues un Proust pues, es el amor celoso, ¿no? O sea, de alguna manera. Y entonces mi pregunta es, bueno, va un poco en este sentido, ¿no? Al final hay esa idea también, ¿no? Bueno, y también, igual no es lo mismo, pero esa idea del escritor romántico ¿no? que escribe en soledad, ¿no? O sea, ¿qué maneras de escribir podrían ser menos celosas, digamos, de lo que estamos acostumbrados? Yo creo que eso exige otro libro. O sea, no sé si te sabría responder. No te sé responder. O sea, reconozco mis limitaciones. O sea, yo creo que, de hecho, o sea, hasta donde he llegado, hasta donde mis averiguaciones y cavilaciones han llegado, efectivamente, el uno está en todo el canon occidental. Quizás o sea, no lo había pensado. Alexievich puede ser una manera de empezar a buscar como ese relato coral, al mismo tiempo que no es una epopeya, ¿no? Es decir, que no es la historia de un pueblo, que al final vuelve a ser como la historia del uno, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que tienes tú más y mejores respuestas que yo. ¿Abrimos preguntas por tiempo? ¿Querías preguntar algo? Bueno, sí.
Tenía una última pregunta porque casi hemos hablado de la tercera parte del libro, que me parece muy interesante porque dejas un poco atrás... Y de la fiesta. Sí, de la fiesta, sí, pero me gustó mucho que la primera parte es muy religiosa, la segunda literaria y la tercera es más económica. Y me pareció interesante esta especie de breve historia del capitalismo en la que uno se da cuenta que el capitalismo destruye a Dios en el siglo XIX, a la familia, la hace inviable económicamente en el siglo XX, y tú incluso empiezas a plantear que empieza a destruir la propiedad privada en el siglo XXI, ¿no? Citas a Varoufakis cuando dice que el capital, como lo conocíamos, ha muerto, y lo que está surgiendo es una especie de tecnofeudalismo en la que las empresas están subordinadas a organizaciones que no son capital, sino que son otra cosa, son controladores de conducta, ¿no? Recolectores de datos y controladores de conducta. Entonces me gustaría saber qué piensas de si el capitalismo ha destruido al uno o si al contrario ha parido un uno incluso peor, no sé. Sí, yo creo que aunque buena parte del libro efectivamente hunde sus raíces en una cultura clásica, yo creo que ya incluso, no sé, análisis, o sea, ya ha pasado de moda hablar de capitalismo, ¿no? Y ya nos encontramos con situaciones que a mí me parecen como súper divertidas, ¿no? Bueno, súper divertidas, desde un punto de vista narrativo, ¿no? O sea, porque quien lo sufre somos nosotros, ¿no? Pero claro, ¿no? Es decir, las ideas, por ejemplo, la idea de las Big Tech, ¿no? Es decir, monopolios de monopolios, ¿no? La idea de, no sé, te coges prensa económica, ¿no? Y ves como que el David contra Goliat, por ejemplo, es no sé, Amazon cargándose Carrefour, ¿no? Es como, pero esto no es ya una empresa grande. Es decir, hay una cosa como que está todavía como más arriba. Entonces, de nuevo, yo creo que tomando un poco esta idea del uno, nos encontramos ante, no sé, tipos de... No sé si diría que no nos hemos encontrado históricamente este tipo de monopolios, pero uno tiene un poco la sensación de volver, no sé, a Alejandro Magno, por un lado, con según qué puntos de la lista Forbes. Y al mismo tiempo, no sé, este tipo también como de regreso, ¿no? Al deseo de la vida eterna, ¿no? Bueno, tenemos que nuestros desarrollos médicos de grandes ricos, ¿no? Vamos a vivir 150 años en Marte, ¿no? Es decir, es volver un poco casi como a la idea religiosa, casi paródica de la vida eterna en términos materiales, ¿no? Pues bueno, creo que en el mundo donde nos encontramos, sobre todo en el mundo empresarial, ese recalentamiento del uno ha dado pie o paso a situaciones paródicamente inéditas, por así decirlo. O sea, se vienen unos más grandes, se vienen sombras más grandes. Pues, ¿preguntas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es referente al título, porque tengo la sensación de que este es el libro que más que querías escribir, que querías encontrar cuando empezaste a escribir sobre economía, sobre política, hace ya 10 años en Playground. Y el título me llama mucho la atención porque los celos, digamos de un modo literario, expresan este sentimiento de control sobre personas y situaciones ajenas que asociamos con total legitimidad en una era donde hemos puesto el énfasis en la voluntad ajena, en el consentimiento, como algo malo, porque nos devora y nos hace perder el consentimiento y perder el respeto sobre el consentimiento ajeno. Pero el celo también es el cuidado.
es la exhaustividad, es la coquetería. Una persona celosa de su intimidad se suele entender que es una persona que no quiere contar nada de su intimidad porque, entre otras cosas, se considera custodio de una información importante y de una información que merece ser contada en unas determinadas circunstancias. Entonces, leyendo el libro, la polisemia de este título se me hacía más irónica, porque los monopolios económicos es el celo de la competición, pero se nos dice que son naturales, pues, por ejemplo, en la tecnología, como lo planteaba ahora Luis Lofraga, ¿no? O sea, planteaba toda esta idea de, bueno, los monopolios tecnológicos nos dicen que es nuestro cuidado, que es natural, y en cambio es posible que sea el celo de la competición, ¿no?, lo que esté en juego. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo llegaste a este título tan feliz? No, fue absolutamente revelador, y es cierto que, o sea, yo diría que, bueno, no tenía ninguna intención de que fuese polisémico. Sé que se puede leer polisémico, pero la referencia al pasaje del libro de Éxodo no tiene ninguna posibilidad de, creo, o sea, ninguna posibilidad de lectura bien pensante, sino todo lo contrario, violenta y agresiva. Antes Lucho lo ha comentado, ¿no? Es decir, de alguna forma se puede considerar una especie de, o sea, aun manteniendo buena parte de las tesis y de las naturalezas de los personajes de la nueva masculinidad de siempre, pero de buena parte de mis personajes de ficción en otras novelas, creo que puede considerarse un ensayo, o sea, una secuela a posteriori de la nueva masculinidad de siempre, ¿no? Entonces, siempre digo como que el origen de este libro es, bueno, después de acabar el anterior, pensé en regresar, o sea, me puse a buscar las fuentes, hasta el punto de que se me fue de las manos, hice como este recorrido que me llevó hasta Éxodo, ¿no? Entonces, ya digo, cuando vi esa imagen, lo diré así abiertamente, Dios me fue revelado, ¿no? O sea, salió de las zarzas y con sus lenguas de azufre me dijo, este es el título del libro, porque no puede haber otro. No es verdad, o sea, es cierto que durante una época estuve dudando con el título del epílogo, que luego lo dejé para el epílogo, pero que evoca una idea similar, ¿no? Es decir, la fiesta del uno, lo cual es una paradoja, ¿no? Es decir, no puede, o sea, hay esta permanente aspiración occidental a ser un uno, pero la fiesta es un acto colectivo, ¿no? Pero, bueno, celebro que pueda haber una segunda lectura polisémica sobre los cuidados de los celos, pero yo creo que el Dios celoso de Éxodo deja muy claro cómo quiere que se entienda su idea de los celos. ¿Qué más? Hola, yo todavía no lo he leído, así que no voy a preguntar nada sobre el libro, sino cómo o sea, has hablado de esquí y de escritura. A mí me gusta esquiar y escribir, y me ha parecido muy buena metáfora, fluida. Y me preguntaba si este libro ha sido intencionado o has aterrizado en él, porque estuve buscando fuentes. ¿Cómo ha sido tu proceso de escritura y de pensamiento y de estructuración de este ensayo? Porque contaba aquí lo que has contado, bueno, lo leeré obviamente, para ver si tiene algún sentido la pregunta, pero eso, ¿cómo has aterrizado la tesis, o si ha ido surgiendo de forma más orgánica? Normalmente, o sea, cada vez más y con todos mis libros, es un proceso como bastante metódico. Es que lo primero que escribo es la sinopsis, lo primero que escribo es la contracubierta, que en este caso está bueno, editada por la editorial, pero había una versión muy inicial. Y me comprometo, ¿no?, con ese pitch, ¿no?, con esa idea en 150 palabras. Entonces, hubo una parte de azar y una parte, de nuevo, de revelación.
no sé por qué, bueno, ya digo, fue como después del libro anterior donde había estado muy enfrascado en temas de actualidad, siguiendo pues, lo que estaba pasando. Yo en el libro anterior lo escribí trabajando en un medio de comunicación, estaba muy pegado a la actualidad, leía mucho ensayo del momento, etcétera, etcétera, y me acabé saturando. Entonces tenía ganas de volver a las fuentes y a los orígenes. Entonces, en algún momento, no sé por qué, empecé como a leer literatura religiosa, sobre todo también un poco por llenar o completar un vacío, ¿no? Es decir, había una serie de textos que es aquello de, bueno, ya ves tú, las neurosis del lector, no puedes estar en una cena y no haberte leído el libro de Job, porque te lo van a preguntar, ¿no? Nunca jamás nadie le ha pasado eso, pero manías de lector, ¿no? Eso, yo quiero leer esto, ¿no? Entonces, ahí ocurrieron, ya te digo, coincidieron varias cosas, ¿no? Es decir, llegué hasta ese pasaje de absolutamente revelador del libro de Éxodo, donde dije, bueno, aquí hay una especie de aleph borgiano de todo lo que he estado escribiendo en este párrafo, es decir, es una manera de regresar a los nuevos temas de siempre a través de otros campos semánticos. Y luego también, para mí el libro fue una excusa para leer, es decir, el libro está lleno de trampas que yo mismo me he hecho, ¿no? Es decir, el año pasado, por ejemplo, por estas fechas, en Refugio hicimos una cosa totalmente loquísima, que era un club de lectura de Shakespeare, leerse todo Shakespeare en un mes, ¿no? Algo falla ahí, ¿no? Pero, de nuevo, es decir, había como una idea y una voluntad de decir, bueno, vamos a utilizar como estas lecturas, estas intuiciones, uno, para confirmar según qué hipótesis sobre cómo se construye la condición humana. Lo malo es que se iban confirmando, ¿no? Es como ibas leyendo cosas, como no, cada vez es peor que antes, pero bueno, está bien por eso, pero al mismo tiempo, para mí, y aquí vuelvo, ¿no? Es una cosa como que a veces me preocupa con el libro, como, wow, religión, canon literario, mundo empresa, ¿no? Es como una cosa como muy pesada, aparentemente, pero para mí, pues, voy a emplear este adjetivo, es no sé si pero uno de los o mi libro más disfrutón. O sea, ha sido una excusa para leer sin complejos muchas cosas, ¿no? Es decir, para leer, pues eso, Flaubert, Shakespeare, Goethe, la Biblia, etc., 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 de una manera divertida y también con esta intención de que el libro sea una invitación a los lectores a que toda esta bibliografía que tiene pues lo encaren de una manera lúdica, ¿no? Es decir, es una bibliografía que yo entiendo que a veces, porque yo me he pasado por ahí, puede parecer un 8000, ¿cómo subo esto? Pero no, o sea, mi intención también era, por un lado, invitar a la gente a que leyese esto de la manera más lúdica posible y yo también leerlo en función de cómo a mí me interesaba, ¿no? Es decir, hay una parte como pues sí, de estudio, pero hay otra parte de decir, voy a hacer lecturas absolutamente privadas de cosas por las que otros han pasado. Entonces, os invito a que os lo paséis bien con la lectura de este libro. Una más. Hola, bueno, como va a ser mi primer libro para conocerte, no he leído nada tuyo, quería saber para ti de qué va el libro, porque he visto muchas piezas. Algo hemos hecho mal si estamos no habéis hecho nada mal, pero siento que hay muchas piezas que yo iba intentando así conjugarlas, siendo, bueno, va de poliamor, va de la fe, va de Dios del oso, no sé qué. Pensaba que me digas en una línea de qué va, ya que voy a empezar a leerlo, tengo muchas ganas. Si quieres, claro, decirlo. Sí, a ver, a mí una de las cosas que siempre, o sea, cuando uno escribe ensayo,
siempre tiene el miedo de que cuando expone la tesis o das una entrevista en prensa o lo que sea, ¿no? Y la gente te lee un titular, pues puedes tener como la sensación, en tanto que lector, bueno, ya me he leído el libro, ¿no? Es decir, ya he leído el titular principal, pues ya me imagino de lo que va. Entonces, agradezco la confusión porque hay una voluntad explícita, no de confusión, sino de añadir información. Es decir, mi idea es que a partir de una idea principal, ahora regresamos a ella, cada página del libro, cada frase, pues sea una invitación a pensar en distintas direcciones. Si lo compráis encontraréis subrayados chulísimos para Instagram con los que quedaréis muy bien. Es una de las voluntades también de la escritura. Pero uno de los... el primer subtítulo inicial, que luego no lo pusimos porque entendía que más o menos se entendería, ¿no? Con el Dios celoso, monogamias, monoteísmos, monopolios. Durante todo el trayecto, el subtítulo original fue Monogamias, monoteísmos, monopolios, un tratado acerca del uno. Es decir, la idea principal para mí en este camino fue qué ha significado a nivel cultural, a nivel civilizatorio en Occidente, la idea del uno, ¿no? Es decir, cuáles han sido las numerosas sombras que ha proyectado. De nuevo, yo creo que todas las lecturas son válidas. Es un libro sobre la fe, es un libro sobre el amor, es un libro de crítica literaria sobre otros textos. Yo creo que todo es válido. Pero para mí la intención original es hablemos del uno. Muy bien, pues para no destripar más el libro y que podáis disfrutar de la lectura, creo que lo dejamos aquí. De nuevo, infinidad de gracias de todo corazón a quienes habéis decidido pasar esta tarde de junio con nosotros. Invito también a que leáis no solo este libro, sino a Lucho y a Kim, que son dos escritores increíbles y súper inteligentes y muy buenos lectores, como ya habéis podido comprobar. Y muchas gracias, de verdad.